Que Dios los bendiga a todos los alumnos de la institución educativa cristiana de Lima, a todos los alumnos del cuarto año del secundario. Hoy, en el curso de Geografía, estaremos llevando pues como título el tema de la demografía en América. Y para ello pues hemos preparado un tema también muy interesante, pero en esta oportunidad estaremos hablando las aplicaciones de este concepto de la demografía, hablando un poquito de nuestro continente, pero en este caso de Latinoamérica. Muy bien. Para ello, pues, hemos preparado también, antes que nada, presentamos los lineamientos de la clase, en la cual usted pues, debe colocar su nombre y apellido completo. Le pedimos también que usted silencie su micrófono y active su cámara. Le pedimos también pues que usted tenga todo el material, un lapicero, una hoja, su cuaderno, y usted pueda apuntar cualquier punto de vista, cualquier observación que puede ser utilizado más adelante para contestar las preguntas. Se pide también pues, que usted viste de una manera apropiada, cumpla con el horario de clases y ahora sí, preste mucha atención. El curso, pues, el día de hoy tiene como objetivo, luego que usted va a observar y también investigar los textos, gráficos y videos, y también, pues, su participación, sus intervenciones. Usted va a aprender la gran importancia de la demografía en diferentes ámbitos. En este caso, para saber un poquito más de América. ¿Será verdad todo esto? Bueno, lo vamos a ver en la clase. Por ejemplo, antes de empezar la clase, vemos pues que el coronavirus ahora en América ha comenzado pues a influenciar en lo que hace 2 meses había pues una marcada diferencia. Hoy vemos que ha habido un gran aumento en lo que son pérdidas humanas, infectados, en fin. Una pregunta, ¿cómo afectaba el COVID-19 hasta hace 2 meses? Y aquí tenemos un cuadro en la cual pues vemos que hasta el 31 de marzo del 2020, hasta hace 2 meses nada más, según pues de esta fuente, en el Perú habían casos confirmados de 1000 personas. Hace 2 meses. Y es increíble que hoy pues ya hemos superado los 100.000 infectados. Prácticamente pues esto se ha multiplicado enormemente, más del 100%, diría yo. Y si vemos pues también aquí en casos como en Argentina o en Brasil, en tan solo pues estos 2 meses los infectados han aumentado y tan solo hace 2 meses era un promedio de 5.700. México, que en un primer momento pues no le daba la importancia. Sin embargo, hoy en día México pues está entre los países que más muertos está presentando por el COVID-19. Miren, todo esto pues forma parte del estudio de la demografía. Entonces vamos a recordar un poco la clase anterior acerca de la demografía. La demografía, pues, es el análisis de las comunidades humanas a partir de la estadística. Utiliza bastante, pues, la estadística. ¿Y en qué se enfoca la demografía? Más que nada, como, bueno, su palabra es un vocablo griego, pues, compuesto, que traducido es describe al pueblo. ¿Y qué datos podemos obtener de una sociedad, de una nación? Por ejemplo, ¿cuál es la edad que hay en una ciudad? Habrá más jóvenes, habrá más niños, habrá más ancianos.
¿Qué nivel de educación hay en una comunidad, en un pueblo? ¿Habrán analfabetos? ¿Qué estilo de vida llevan? ¿Cómo es la geografía en cada ciudad? ¿De qué manera influye también esto en una comunidad? También la demografía estudia los ingresos que tienen, hablando pues no de los ingresos económicos que tiene una población. Personas que pueden, mm, por ejemplo, si damos un ejemplo, aquí en la ciudad de Lima, en la ciudad de Lima, pues las personas que viven en el distrito de Miraflores y San Isidro, pues tienen sus ingresos superan pues los 2.000, 3.000, 4.000 soles, 5.000 soles, hasta más. ¿Por qué? Ya que pues el estilo de vida de ese lugar, los altos costos, los pagos, hace pues que los ingresos en esas zonas, en esos distritos, pues sean muy superiores a otros distritos, pues donde los ingresos de las personas pues no alcanzan ni los 500 soles, 300, y aún hasta menos. Todo esto también lo estudia la demografía. ¿Qué más? La salud, en fin, como es el caso hoy en día, ¿no? Hoy en día pues se está viendo a través del internet cuáles son los distritos donde hay más infectados. San Juan de Lurigancho, la provincia del Callao, en fin. Y hay distritos también que están menos afectados. ¿Ah? Entonces, esta estadística, todos estos datos, pues sirven para el estudio de la demografía. Muy. Habíamos hablado también que la demografía es una ciencia, porque es objetiva, precisa, casi precisa. Estudia pues a las poblaciones humanas, ¿no? Como se mencionó hace un momento, trata pues de ¿qué estudia de la población humana? Estudia pues el lugar donde vive, cómo va evolucionando, qué características se vienen presentando en una comunidad. Y todo esto pues desde un punto de vista cuantitativo. Iremos mostrando ejemplos para que esto se vaya. La demografía pues es muy importante. Eso también lo habíamos hablado en la clase anterior, ya que analiza problemáticas a base de la estadística de forma cuantitativa de problemas, por ejemplo, la explosión demográfica, el crecimiento excesivo de la población en un determinado lugar, la interacción que hay entre la población y su crecimiento. Por ejemplo, este es un tema en el caso de la actividad minera, que se lleva en muchos departamentos. Por ejemplo, aquí hablando del Perú, en departamentos de Arequipa, en departamentos de Pasco, de Cajamarca. Por ejemplo, sabemos pues que son zonas mineras donde se extrae gran cantidad de minerales que van pues al extranjero y para uso también para la nación. Pero la pregunta es, todos esos ingresos han de alguna manera ayudado para que esos departamentos también crezcan. Hay una interacción entre población y su crecimiento económico. Todo esto también forma parte del estudio de la demografía. Así es. Y también pues, los efectos del control de natalidad, la congestión urbana, en qué lugares hay más población, en las ciudades, en las zonas rurales, a qué se debe. En fin, el campo de la demografía es amplio, como lo iremos mostrando en algunos ejemplos más adelante. También es importante porque de alguna manera también, a través de la estadística, eh, analiza también la cantidad de personas que ingresan a un país, a una ciudad, como es el caso hoy en día, pues, inmigrantes de Venezuela, que vienen, pues, están ingresando a muchos países de Sudamérica y de así como también en el caso de muchos mexicanos, muchos latinos, que van también, que siguen hasta ahora viajando a los Estados Unidos. ¿Por qué es importante para una nación? Porque de alguna u otra manera, pues, el saber para una nación cuántas personas ingresan
a su nación en forma ilegal, hablando de Estados Unidos, donde la población hispana, casi el 63% son mexicanos. ¿Mm? ¿Esto por qué? Por la cercanía que está a los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando el presidente, últimamente vimos pues en las noticias, cuando el presidente Donald Trump, ante el estudio pues que comenzó a hacer a su población, pues se dio cuenta que muchos mexicanos habían ingresado en forma ilegal, muchos centroamericanos. Entonces, ante esos datos de estadísticas que él tenía, pues él se vio en la obligación de tomar medidas drásticas, como crear un muro en la frontera. Lógicamente, pues esta medida tomada por Donald Trump no gustó a muchos, ¿no? Asimismo, también comenzó a encarcelar a muchas personas dentro de los Estados Unidos y comenzó a expulsarlos. Todo esto, pues, son medidas que toma una nación de acuerdo a los datos que va obteniendo, que le va brindando la demografía. Por eso que es muy importante la demografía. Entonces, para terminar esta primera parte, el análisis estadístico de las problemáticas hace pues que un gobierno tome conclusiones y según eso pues toma decisiones, como dimos el ejemplo anterior del presidente Donald Trump, ¿no? Ante el ingreso excesivo de inmigrantes ilegales, él pues se ve en la obligación también de tomar decisiones, ¿no? Y eso pues de alguna u otra manera pues trae resultados positivos y negativos. En fin. Por ejemplo, los casos que se vienen presentando hoy en día de coronavirus, el aumento de muertos en una ciudad, en un país, hace, pues, de acuerdo a las estadísticas que cada día va brindando los ministerios de salud, la cantidad de infectados, la cantidad, pues, de muertos, hace, pues, que un presidente también tome decisiones drásticas, de prolongar la cuarentena, como es en el caso del Perú, que ahora se ha ampliado la cuarentena, porque esta toma de decisión se hace pues de acuerdo a los datos que él va obteniendo, el aumento de la cantidad de muertos y contagiados. Por eso pues la demografía es muy importante. Bueno, esto también ya lo habíamos dicho, la demografía pues es una ciencia, ¿no? Como ciencia, en el caso, cuántas personas nacen, cuántas personas se trasladan de un lugar a otro lugar, así como también la mortalidad también. Así como también hay personas que salen de su país para irse pues a otros países, también hay países que ingresan personas extranjeras a vivir, a trabajar, como es el caso hoy en día, ¿no? En el Perú han ingresado pues, muchos extranjeros, personas de Venezuela. Muy bien. Habíamos hablado también que había tipos de demografía, la demografía estática, que es el que examina la cantidad de habitantes. Asimismo también de estos habitantes, pues también estudia cuál es la edad que fluctúa esta población. Hay más ancianos, hay más niños, hay más jóvenes, hay más adultos. Asimismo, qué tipo de sexo hay. Hay más varones, hay más mujeres, qué grupos étnicos también hay. Habrá más personas mestizas, más personas blancas, personas negras, mulatas, en fin. Todos estos datos se pueden entender, se pueden estudiar, se pueden y sirven pues como un dato que para un Estado hace pues que tome decisiones, como ya hemos explicado hace un momento. Vamos a dar un ejemplo, ya que estamos viviendo pues el caso de la demografía en Latinoamérica. Por ejemplo, en el año 2019, la población total estimada de América Latina y el Caribe pues, está conformado pues, por los países de Cuba,
República Dominicana, Haití, Puerto Rico, más los países de Centroamérica, desde México, Panamá, Honduras, Guatemala, y agregando ahí los países de Sudamérica, pues según los últimos datos había una población aproximadamente de 629 millones de habitantes, siendo la subregión más poblada América del Sur, donde se encuentra también pues el país del Perú. Entonces, ¿qué más datos se obtienen acerca de la población de Latinoamérica? 425 millones de personas pues, viven en la parte sur, hablando de América del Sur, mientras que América Central y el Caribe albergan un total de 77 millones de habitantes. ¿Por qué es importante este dato? ¿Para qué servirá? Pues con esto también se analiza si el crecimiento de la población va de acuerdo también con el crecimiento de la economía de cada país. Habrán pues naciones que están preparadas para el crecimiento de su población, para poder abastecer de alimentos, de beneficios sociales como de salud, de pensión, de trabajo. Estos datos sí son muy importantes para cada estado. Por ejemplo, en un estudio, pues, dando un ejemplo de la demografía estática, en el año 1998 se tuvo este dato, por ejemplo, ¿no? En Sudamérica, el país de Brasil, pues, contaba con 170 millones de habitantes. Hace 22 años. En Sudamérica era el país, pues, es el país más poblado. Han pasado 22 años. ¿Cuánto será la población actual? Hasta hace 22 años, el Perú tenía una población de 25 millones de habitantes. Hoy ya está entre los 33 millones de habitantes. Ha habido un crecimiento después de casi 8 millones en menos de 22 años. La pregunta es, ¿se podrá saber también cuánto será la población, por ejemplo, del Perú de aquí a 20 años? Sí, se puede saber a través de una aproximación. Se puede saber de aquí a 20, 30 años, 40 años, cuánto es la población. Y todo esto, pues, forma parte también del estudio de la demografía. Así es. Y pues nos damos cuenta de en lo que concierne en Centroamérica, México sigue siendo pues el país con mayor población, con casi de 100 millones de habitantes. Hoy hoy pues que han pasado 22 años, México sigue siendo uno de los países que cuenta con mayor población en Centroamérica. Y esto pues también para esa nación es una preocupación, ya que no está preparada pues para dar la oportunidad laboral, oportunidades de salud, oportunidades de estudios, que por ello pues que muchos mexicanos se ven pues en esa angustia, en esa necesidad de irse a los Estados Unidos. Todo esto pues estudia la demografía. Hasta hace 22 años pues la población de El Salvador era el país que contaba con la menor población. En la actualidad lo sigue siendo. Sigamos. Por ejemplo, hablando de Latinoamérica, en el caso de México, ya que estábamos hablando en su momento, este tipo de cuadro que ustedes ven aquí es un cuadro que analiza en el caso del sexo en la población en México. El 48.6 son varones y el 51.4 son mujeres. Hay más mujeres en México. Ese es un dato que se ha podido obtener. Pero aquí también nosotros podemos apreciar que hay aquí en la parte izquierda de su pantalla, aparece pues los años, 85 años a más. Hay pocos ancianos de esa edad,
¿no? Y así sucesivamente, pero la población, donde hay mayor cantidad de población, fluctúan entre los 10 y 14 años. Son la gran mayoría en México, entre 10 y 14 años. Y así, ¿no? Y entre 15 y 19 años también, es una buena cantidad dentro de su población de México. Quiere decir pues que México de aquí a unos 20 años, ¿no? Va a tener una población bastante, bastante joven, bastante madura, ¿m? Algo pues que es muy diferente a otros países. ¿Ah? Nos estamos fijando pues este tipo de cuadro. Sigamos. ¿Qué otros datos también nos puede dar la demografía estática? También, por ejemplo, saber la edad dentro de una nación. Y vamos, también nos puede dar la cantidad de personas que profesan alguna fe. Por ejemplo, en Brasil, más del 64% son católicos. Y el 22%, una buena cantidad, son evangélicos cristianos. Otros, pues, son ateos. Otros, pues, pertenecen a otras religiones. Son datos que se tienen de Brasil. Vemos, pues, que el crecimiento del pueblo evangélico es una buena cantidad. Sigamos hablando de Brasil, por ejemplo. Mira qué datos nos brinda la demografía. Por ejemplo, a ver, perdón, hablando de los grupos étnicos, del tono de piel, por ejemplo, ¿no? Hablando de la tez con Z, casi el 48% son blancos en Brasil. Casi el 48%. El 43%, esto de color amarillo, pues, está conformado pues, por mulatos, por mestizos. El 7.6 son negros, una buena cantidad, y 1.14 dice, mientras que los indígenas son el 0.4%. Por ejemplo, este cuadro tiene una gran diferencia con el Perú. En el Perú, pues, el gran porcentaje de los grupos étnicos lo conforman los mestizos. ¿Sí? Después siguen los indios, después siguen, pues, ¿no? Los de tez blanca, también tenemos personas también de tez, los amarillos, ¿no? Los que podrían ser los de origen oriental. Cada país tiene pues un grupo étnico diferente, algunos parecidos, otros casi parecidos. ¿Y cómo se obtiene todo eso? Gracias pues al estudio de la demografía estática. ¿Y por qué creen ustedes que sería importante saber los grupos étnicos? ¿Cuántos blancos, cuántos mulatos, cuántos negros, cuántos mestizos? ¿Para qué servirá eso a una nación? Pues de esa manera, pues, al tener estos datos, también un país puede aplicar políticas también para, más que nada, resaltar la cultura, para que no pierda, pues, su valor con el paso de los años. En el caso de la demografía dinámica, habíamos hablado, pues, que este tipo de concepto ya estudia casos, pues, por ejemplo, como las migraciones y las emigraciones. ¿Cuántas personas salen de un país? ¿Cuántas personas ingresan en un país? ¿Cómo está la población del adulto mayor? En fin, etc. Y otras cosas más. ¿Cómo está el nivel de pobreza, de crecimiento económico, de violencia contra la mujer? Sí, ¿será importantes estos datos? Pues claro que sí, lo vamos a explicar. Aquí tenemos una figura, por ejemplo, de la parte sudamericana, de nuestro continente. Por ejemplo,
En los últimos años de Venezuela, pues, han salido muchos de sus ciudadanos, y muchos se han ido, como muestra aquí la figura, se han ido pues a Costa Rica, Colombia, muchos se han ido al Perú, ¿m? Algunos se fueron a Santiago de Chile, otros a Argentina. ¿M? ¿Por qué será? Vamos a analizar. Por ejemplo, la demografía dinámica, ¿qué nos permite estudiar? Nos permite estudiar, por ejemplo, saber cuántos pobres, muy pobres y extremadamente pobres hay dentro de su población. ¿Y por qué es importante saber? Pues, ante el caso del coronavirus, el Estado, el gobierno peruano, pues se dio la obligación de apoyar con un dinero, ¿no? El famoso bono de 760 soles o 380 soles en un principio. Pero, ¿cómo el Estado sabía a quién tenía que entregar? Pues lógicamente para ello ya había efectuado un censo, un estudio, un análisis, y eso le permitió pues saber quiénes eran las personas que estaban en extrema pobreza, quiénes eran las personas que necesitaban verdaderamente. ¿Mm? Y bueno, pues la demografía de alguna manera ha ayudado a muchos países para saber qué poblaciones son las más vulnerables, quiénes son los que necesitan más ayuda, más apoyo del Estado. Ahí nos damos cuenta, pues, la importancia de la demografía en las decisiones políticas de un Estado. Por ejemplo, en este cuadro, vemos pues que el Perú ocupa en la posición 9 y del 100% de su población, del 100%, pues solo el 23.9, casi el 24% pues son pobres. ¿Mm? Hemos mejorado, ¿no? Porque hasta hace décadas anteriores habían más pobres en el Perú. Había mucha pobreza en el Perú. Esto también debido pues a la falta de vías de comunicación. Muchos pueblos andinos estaban incomunicados. Falta de aeropuertos, falta de muelles, falta de pistas, autopistas, vías panamericanas, en fin. El Estado peruano, pues, gobernantes de hace 30 años, más o menos, pues, cuando observaron un cuadro similar a este, ¿no? Cuando el Perú, pues, estaba entre los primeros países donde había, pues, mucha pobreza. Y aplicando políticas de Estado, hoy se ha podido disminuir el nivel de pobreza en el Perú. Hoy, pues, son los países de Argentina, Chile y Uruguay donde hay muy pocos casos de pobreza. Los pobres siempre van a haber, pero pues unos países más que otros. Así es. ¿Y esto es importante saber para un Estado o no? Pues claro que sí, como le decía, es muy importante. Hoy en día, pues, vemos pues de que muchos peruanos cuentan con un auto, una camioneta, una casa propia, un negocio, una profesión, pueden viajar, muchos peruanos ahora viajan, muchos peruanos pues ahora son empresarios, microempresarios, ha aumentado pues las oportunidades laborales, hay mayores ingresos económicos dentro de la población peruana, y esto pues ha hecho que, ¿no? que la situación de pobreza haya disminuido. Muy bien. Sigamos con la frase. Y ojo que este cuadro es del año 2018, recientemente. Por ejemplo, la situación actual en América, hablando del país de Venezuela, también puede ser estudiada por la demografía. Claro que sí. Veamos por qué. El drama de la emigración venezolana. En el mes de agosto del año 2018, pues, miren, Colombia y Perú eran los países donde más extranjeros venezolanos había. Y como tercer lugar, pues estaba Estados Unidos, ¿no? Y tuvo que también tomar medidas drásticas para impedir el ingreso de más venezolanos. Pero vemos pues que en lo que concierne en Latinoamérica, ¿no? Es Perú y Colombia donde han ingresado más venezolanos. Esto es un dato del 2018. ¿Sí? Si sumamos toda esta cantidad
de personas que han salido de Venezuela a estos países daba un promedio de 3 millones de venezolanos. Imagínense. Aquí tenemos otro cuadro, también parte del estudio de la demografía. Tenemos el continente sudamericano, tenemos pues aquí, esto pintado de un celeste más fuerte, es Venezuela. Aquí está Venezuela, frente pues al Océano Atlántico y al Caribe, ¿no? Y vemos pues de que este dato pues es del año 2020 y nos dice pues por ejemplo que en el Perú han ingresado en el Perú casi 708.000 personas, casi 700.000 personas aproximadamente, mientras que Colombia ha recibido 1.200.000 extranjeros venezolanos. Ahí es donde se han ido mayor cantidad de venezolanos. Otros países, pues como en el caso de Bolivia, apenas han ingresado 5.000 venezolanos. En Paraguay, pues, menos de 1.500 venezolanos. Como vemos, pues, este cuadro nos permite saber qué países es donde han ingresado la mayor cantidad de venezolanos. Todo esto, pues, es por ello que es muy importante la demografía, ¿no? Porque en este caso, pues, el presidente, si hablamos del presidente peruano, ante el incremento de población extranjera en el Perú, se vio, pues, en obligación de tomar, de efectuar más controles en las fronteras, de detener el ingreso ilegal, también le permitió al Estado, al saber de este dato, implementar pues también medidas judiciales para que no ingresen pues, personas de dudosa procedencia, ¿no? Delincuentes, asaltantes, violadores, en fin. Por eso es que es muy importante, porque todos estos datos ayudan a un presidente a tomar medidas. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, otro campo también de estudio, también dentro de la demografía dinámica. Miren todo lo que puede estudiar la demografía. Por ejemplo, aquí tenemos el crecimiento económico en Latinoamérica. Y son estos 5 países, México, Colombia, Perú, Brasil y Chile, donde hay un gran crecimiento económico. Y eso nosotros lo notamos, pues, ¿no? Vemos, pues, nosotros que vivimos aquí en Ventanilla, en Perú, como la avenida Gambetta, en los últimos años, camiones llevando containers que provienen, pues, del muelle del Callao, se dirigen constantemente, pues, a los almacenes logísticos ubicados en toda la avenida Gambetta. Es un trabajo después de estos grupos aduaneros, ¿no? Se ha multiplicado mucho. Vemos pues como en el Perú se exportan muchos productos, muchas materias primas. Así como también vemos pues que el Perú está ingresando muchas materias primas. Esto pues ha logrado que su economía crezca. Y todos estos datos pues también forman parte de los estudios de la demografía. Con esto se puede saber qué país tiene una buena economía. Y el Perú pues tiene un crecimiento superior a Chile y a Colombia. Bueno. Y también no solamente los aspectos negativos en la economía y política de un país, también los aspectos no solamente los aspectos positivos, también los aspectos negativos, como es en el caso de Venezuela, donde se ve pues, que su economía está en una grave crisis. En la parte de salud, la demografía me dará datos, informes, estadísticas, claro que sí. Aquí vemos pues en el caso del aborto, hablando pues de lo que es en la parte de salud. Vemos pues que estos países donde está este puntito de color rojo, aquí son los países donde se han presentado muchos casos de abortos por casos de violación, como es el caso de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia.
¿cómo se llama este país? Panamá también. Vemos pues de que son en estos países pues donde ha habido un alto índice de abortos por casos de violación, según lo que presenta este cuadro, ¿no? Y pues de alguna u otra manera un Estado, un país, pues al saber pues que hay un incremento de abortos, hace pues que tome medidas drásticas, ¿sí? Medidas legales, en fin, de frenar toda esta barbarie. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, ya para ir terminando también, nos queda muy poco para acabar, la demografía, en el caso de Latinoamérica, también ve pues, las personas de adulto mayor, cuántas personas de adulto mayor hay en la nación. Hablando de México, ¿sí? En el 2014, lo que concierne su población anciana, más de 65 años, superaban pues los casi 8 millones de personas. ¿Sí? Una buena cantidad. Asimismo, también este cuadro también nos permite también ver que los casos de mortandad, de qué mueren las personas mayores de 65 años en México. ¿Mm? Buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, vemos que casi el 75% muere pues, por un paro cardíaco, por un infarto. ¿Mm? En el caso, pues, de mortalidad de enfermedades. ¿Qué otro caso también puede ser? En el caso de la salud. Hablando en México, pues, de su población de ancianos, el 54% de ancianos que han muerto, muchos han muerto de tumor, de cáncer. ¿Mm? Miren todos los datos que nos puede brindar pues, la demografía. ¿Mm? Como habíamos dicho en un primer momento como concepto, la demografía describe a un pueblo, ¿sí? Cómo es, cómo su costumbre, cómo come, en fin. Muy bien. Aquí está. ¿Qué podemos también saber gracias a la demografía? Los casos de violencia, los casos de muerte. ¿Qué país está en primer lugar donde hay lo que concierne a feminicidios? O sea, asesinatos contra las mujeres. Miren, este cuadro es del año 2019, de hace algunos meses. México es el país donde hay muchos asesinatos, ¿no? Muchos feminicidios. Están pues en una gran porcentaje. México pues está en la parte central de Latinoamérica. Ahora, y así sucesivamente, ¿no? Vemos pues que los casos de abortos, ¿no? Los casos de feminicidio se dan en México. ¿No? En México. Muy bien. Para concluir, pues, queremos decir pues, que la demografía es muy importante. No solo nos brinda estadísticas y datos, sino nos brinda también muchas cosas más. Datos que utiliza la política, ¿sí? Para que de alguna manera ellos puedan aplicar medidas, precauciones, atención y planificaciones. Por ejemplo, ante el incremento de muerte enfermos por coronavirus, pues se ha hecho pues que aparezcan, ¿no? Nuevas medidas. Por ejemplo, mayor compra de balones de oxígeno, mayor compra de habitaciones, mayor compra de equipos de protección contra los médicos, y todo lo que se puede lograr gracias a la demografía. Muy bien. Muy bien, muchachos, agradezco por su atención a esta clase. Agradezco, pues, que usted también esté atento también. Y esto es muy importante para que sí usted pueda entender la clase. Y las preguntas que aquí también he dejado para que usted conteste. Aquí tengo 7 preguntas que he dejado. Espero que usted, de acuerdo a lo que ha escuchado, a lo que ha visto, pues usted pueda contestar de su punto de opinión, su crítica, ¿no? Su concepto o simplemente su respuesta. Sin más que decir, pues agradezco a todos ustedes. Espero que todo esto te permita
enriquecer tus conocimientos y tu aprendizaje. Y te hayan sido de mucha ayuda todos estos videos, imágenes y textos para que usted obtenga un aprendizaje del tema. Sin más que decir, pues quiero agradecer y darle las gracias hasta una nueva oportunidad. Muy bien, nos estaremos volviendo a conectar. Muchas gracias.